Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Hello and welcome to this new podcast of Patanjali's Yoga Sutras. Aquí de nuevo con la traducción de Simón Roa Here again with the translation of Simón Roa y la participación con sus comentarios de José Armando Valencia. and the contribution of José Armando Valencia with his comments. Continuando con el Sutra número 4 del capítulo segundo, Continuing with the fourth sutra of the second book, desde el cual se comienza a explicar uno por uno los 5 kleshas. from which the 5 kleshas begin to be explained one by one. Recuerden que la superación de los kleshas es una de los 2 objetivos del Kriya Yoga. Remember that overcoming the kleshas is one of the 2 goals of Kriya Yoga. El otro objetivo, que es el más importante y por lo tanto el efecto necesario o resultado necesario de este que acabamos de mencionar, The other goal, which is the most important or the necessary effect from the one we just previously mentioned, es el logro del Samadhi. is achieving Samadhi. Entonces, para iniciar esta exposición, So in order to begin this exposition, vamos a precisar, a profundizar la naturaleza de los kleshas. we're going to deepen on the nature of the kleshas. Los kleshas básicamente son la base del comportamiento del ser humano. The kleshas are basically the basis of the human behavior. En su naturaleza son inevitables. In its nature, they are unavoidable. Digo en su naturaleza inicial. I say in its initial nature. Obviamente lo que se busca con yoga es que posteriormente se puedan superar, Obviously, what is intended through yoga is that they can be overcome posteriorly, pero los kleshas conforman y acompañan, guían, soportan permanentemente la conducta del ser humano. but the kleshas support and guide permanently the human behavior. Es decir, todo lo que el ser humano es, So every- hace y construye o destruye está basado o está fundamentado por los kleshas. So everything that the human being does, creates, or destroys is supported or founded on the kleshas. La naturaleza de la conducta humana The nature of the human conduct son los kleshas mismos. are the kleshas O themselves. sea que obviamente son vritis, So obviously they are son vrittis. fluctuaciones. They are fluctuations. Pero pues se describen aquí de forma muy específica. But here they are described very specifically. Hasta los animales Even the animals basan su conducta en los kleshas. base their conduct on kleshas. Entonces hacen parte de nuestro comportamiento y de nuestro proceso psicológico. So they are part of our behavior and our psychological process. Y el primer klesha, And the first klesha, como lo habíamos dicho en el sutra, en el podcast anterior, as we said it on the previous podcast, es la base de todos los demás kleshas. is the basis of all the other kleshas. Avidya es la ignorancia. Avidya is ignorance. Es la semilla inicial de todo un árbol, It is the initial seed of an entire tree, como lo había mencionado José en el podcast pasado. as Jose mentioned it on the previous Es podcast. el origen y el fundamento de los demás kleshas. It is the origin and the foundation of all the other kleshas. Entonces, aquí en este sutra So here in this sutra, podemos entender, we can get to understand, conocer, again, to know que el proceso de avidya, que es la ignorancia, that the process of avidya, which is ignorance, que es confundir, no entender o no poder evidenciar que las cosas son de una naturaleza y de un fundamento distinto al cómo se perciben y se ven, which is the not being able to understand that things have a foundation that goes farther than what can be known and perceived. ese proceso de ignorancia The process of ignorance se manifiesta en 4 estados. is manifested in 4 states. El estado latente, The dormant state, que es cuando las personas tienen el klesha, el proceso, pero no se dan cuenta de que lo tienen. which is when people have the klesha, the process, but they cannot see that they have it. Su manifestación reducida, Its weak manifestation, cuando las personas se pueden dar cuenta de un nivel bajo de la manifestación del klesha, when people can get to notice a soft level or a low level of the manifestation of the klesha, el nivel disperso u oscilante, the intermittent state, que es cuando el klesha va y viene, when the klesha comes and goes, y el nivel expandido, and the fully activated state, que es ya cuando se manifiesta de una forma permanente y contundente.
which is when it manifests permanently and really contundent. De esta manera, In this way, los kleshas de alguna de estas 4 formas están siempre presentes en la conducta humana, dirigiendo la conducta humana. the kleshas in some kind of these 4 ways are present in the human conduct. Por lo tanto, nunca estamos libres de ellos. For the matter, we're never free from them. Incluso hasta la mayoría de los yogis Even most yogis están influenciados o determinados por los kleshas, are influenced or determined by the kleshas, salvo aquellos yogis o super yogis que ya lograron superarlos. all but those yogis or super advanced yogis that have managed to overcome them. Hasta que no se logren superar los kleshas, definitivamente no se logra alcanzar la realización espiritual. Until you don't get to overcome the kleshas permanently, you don't get to be spiritually fulfilled. Entonces, después de haber enunciado este proceso de 4 formas de manifestación de esos kleshas, especialmente avidya, que es el fundamento de todos los demás, So after having announced these 4 states of the kleshas, and from avidya, which is the one that underlies all of them, vamos a empezar a definirlos uno por uno. we're going to start to define them one by one. Bueno, antes de empezar esa definición, Before we begin with that definition, entonces pues me gustaría dar 2 aportes. I would like to give 2 contributions. Uno de los aportes ya lo hicimos, One of the contributions was already made, que era explicar la imaginería de la raíz. which was to explain the imaginary from the root of the root, the image of the root. Entonces, como Carlos bien lo explicó, ignorancia sería la semilla, So as Carlos properly explained it, ignorance would be the seed de donde brotó la primera raíz, from where the first root sprouted, la parte más gruesa de la raíz. the thickest part of the root. Y bueno, eso nos plantea un debate que no pudimos concretar en un podcast, So this brings us to a debate that we were not able to concrete in a podcast, porque ¿qué es la ignorancia? because then what is ignorance? ¿Qué es eso que nos impide ver las cosas como son? What is that does not allow us to see things as they are? ¿Qué sería ver las cosas como son? What would it be to see things as they are? Bueno, aquí al menos en este podcast que es de los Yoga Sutras, Well, here in this podcast that is from the Yoga Sutras, vamos a dar las diferencias que daba las diferentes ramas de la definición de la cultura sanatana. we're going to give the differences that the Sanatana culture gave. Entonces, para la rama teísta, por así decirlo, So for the theistic branch, to say it like this, pero también para la no teísta, que era clásica, but also for the non-theistic, which was classic, la incapacidad de ver las cosas como son era creer que esta realidad era real. the being unable to see things as they are was to believe that this reality was real. Para ellos la realidad absoluta era el Atman. For them, the absolute real reality was the Atman. El tema de Purusha, que ya estamos tratando como de explicarlo, de que era simplemente su narrativa. The topic of Purusha that we were trying to explain, that it was simply their narrative. Luego vemos de que fueron transicionando a una narrativa menos teísta, Then we can see that they were moving towards a less theistic narrative, y se interpretaba que Prakriti también era real, and it was interpreted that Prakriti was also real, tan real como Purusha. as real as Purusha. Entonces que la realidad estaba compuesta, por así decirlo, de 2 subrealidades. So reality was made up of 2 sub-realities, to say it like this. Una realidad que era netamente conciencia, A reality that was purely consciousness. no vamos a entrar a definir qué era eso, We're not going to enter into defining what was that. y la otra parte de la realidad era materia, pero también mente. And the other part was matter, but also mind. Conforme siguió avanzando la cultura sanatana, In the measure the Sanatana culture kept on advancing, se dieron narrativas como las que yo suscribo, las que me gustan, other narratives came to be, like the ones that I subscribe to, the ones that I like. las narrativas que empezaron a negar el Atman, The narratives that began to deny the Atman, como los Charvaka, que eran completamente materialistas, like the Charvakas that were completely materialistic, o como los budistas, or as the Buddhists que no eran completamente materialistas, that were not completely materialistic, pero negaban el Atman completamente. but would completely deny the Atman.
Entonces, bueno, ya miraremos cuando expondremos qué significa ver las cosas como son. So then we will see when we get to expose what it is to see things as they are. No sé si se va a hablar en este podcast o en otro, I don't know if it is going to be said in this podcast or another, porque es muy pesado desde la parte filosófica because it is quite heavy from the philosophical side definir qué es la realidad y ver las cosas como son. to define what is reality and to see things as they are. Muy bien. Entonces, en el Sutra 5 So on the fifth sutra, se define avidya. avidya is defined. Y dice el Sutra que avidya es confundir lo eterno con lo no eterno, And it says that it is to confuse the eternal from the non-eternal, lo puro con lo impuro, the pure with the impure, lo bueno con lo malo, the good with the bad, la ilusión con la realidad the illusion with the reality, y así sucesivamente. and like that and so on. Avidya se traduce básicamente como ignorancia, Avidya is specifically translated as ignorance, pero realmente but truly se comprende como una equivocación, una confusión o un error en la forma de percibir las cosas. it is understood as a confusion or a mistake in the way one perceives things. Por decirlo de una forma bonita o mística, To say it like this in a mystical or beautiful way, es un error en la percepción y la comprensión espiritual. it is a mistake on the perception or the spiritual comprehension. Es lo que se entiende también como ilusión en el Vedanta, Is what is understood as illusion in the Vedanta, o sea, Maya, cuando se trata de lo cósmico. which is Maya as it is from the cosmic. Obviamente en lo individual pues ya no sería Maya, sino avidya. Obviously, in the individual, it would not be no longer Maya, but avidya. Es decir, estar identificado con las apariencias del ser, de lo existente. Which is to be identified with the appearances of what exists. Así como Maya es el velo de la ilusión, Just as Maya is the veil of illusion, avidya avidya es el error en la percepción del ser. is the mistake on the perception of the being, Es una idea equivocada is a mistaken idea que no permite que las personas reconozcan su verdadera naturaleza. that does not allow for people to understand their real nature. Sí, estamos de acuerdo acá que es muy filosófico, Yes, I agree with the people here that say that it is very philosophical, pero pues es como se interpreta en general. but it is as how it is interpreted in general. Y una forma, digamos, más concreta In a more concrete form de entender el proceso de avidya of understanding the process of avidya es la comprensión is the comprehension de cómo la conciencia, que es la que puede percibir todo, la que puede entender todo, on how consciousness, that is the one that can get to perceive everything and understand everything, termina perdida en la identificación con el canal de esa percepción. ends up being lost with the identification with the channel of that perception. De una forma muy concreta, por ejemplo, el cuerpo físico, In a very concrete way with the physical body, entonces la conciencia then consciousness se confunde con el cuerpo en sí, con la identidad personal. is confused with the body itself, with the personal identity. Entonces, el ser humano So the human being se queda identificado con su proceso físico material ends up being identified with its physical process, its material process, y obviamente con la personalidad, el proceso psicológico y cognitivo que está relacionado con el proceso físico, and obviously with the personality of the cognitive process that is related with the physical process, y por lo tanto su forma de vinculación con el mundo material, con el mundo real, entre comillas. and for the matter, the way in which it links or relates with the material world, between quotes. Y entonces se desconecta So it is unplugged de aquello que está en la base de todo eso. from everything that is at the basis, at the root of all of that. Ese observador, The observer, el drashta, si se quiere ver de esa forma. the drashta, if you want to see it like that. Entonces ya no se puede diferenciar. So there it cannot be differentiated. Ese sería el objetivo de Viveka, That would be the goal of Viveka, el discernimiento, discernment. lograr diferenciar
to get to differentiate el proceso de la conciencia the process of consciousness con lo que no es la conciencia misma, sino su canal, with what isn't consciousness itself, but its channel, que es la mente individual, which is the individual mind, toda la estructura psicológica y cognitiva que además está plenamente referida a través del cuerpo en su conexión con el mundo, entre comillas, real. and all the cognitive structure that is deeply related with the body in its connection with what it finds real. Esta es mi interpretación, This is my interpretation, pero me gustaría escuchar la opinión de ustedes. but I would like to hear your opinion. Pues precisamente es como el podcast que no hemos podido concretar So precisely it is like the podcast we have not been able to concrete, porque se presentó la problemática de qué significa la realidad. because then the problematic on what reality means came to be, Y cómo accedemos a entenderla. and how do we access it, and how do we understand it. Sí, no. Muy bien. Yo en estos podcasts estoy siendo un poco conservador In these podcasts, I am being kind of conservative, porque cuando uno comienza a hacer las comprensiones y las interpretaciones, incluso de las propias experiencias, because when one gets to do the interpretations and the comprehensions from one's own experience y las expresa en público, and expresses them in public, pues puede comenzar a generar o a sembrar well, one can get to create or sow unos procesos mentales que de pronto las personas no están en la capacidad de asumir y resolver. some mental processes that people are not in the capacity to assume and proceed through. Voy a ser un poco básico. I'm going to be kind of basic. Me refiero a estas discusiones de qué fue primero, si el huevo o la gallina, I mean to these discussions of what was first, if the egg or the chicken qué es la, or the realidad, hens, qué es la realidad, than reality. qué es lo que crea Oh. la realidad, What is reality? What creates reality? que hemos hablado ya, por ejemplo, desde la ciencia misma, That we have spoken already from science itself, pero yo me quedo ahí, but I stay there. mencionando simplemente que hay una escuela, que es la escuela de Copenhague, Mentioning that simply there's a school like the School of Copenhagen que propone que esto es una simulación. that offers that this is like a simulation. Pues eso no es lo que dice la escuela de Copenhague, es como se interpreta lo que dice. Well, that's not what the School of Copenhagen says. That's how it is interpreted. Y que por lo tanto es el proceso sináptico el que crea la realidad. And for the matter, it is the synaptic process that creates reality. Y bla, 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 pero dejemos ahí. And blah, 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 but let's leave it there. Es una discusión un poco inútil, It is a kind of useless discussion, pero dejémosla ahí. but let's leave it there. Aquí estamos exponiendo los Yoga Sutras. Here we are exposing the Yoga Sutras. Y es mejor simplemente dejarlo en el nivel de comprender que avidya And it is better to leave it simply at the level of understanding that avidya es el proceso de confundir lo que es con lo que no es. is the process of confusing what is with what it isn't. Y para mí And for me, está suficiente, déjalo así. it's enough, leave it there. Ya tienes bastante chicle para masticar los próximos días, meses y años. You already have a lot to chew for the following days and years. Bueno, entonces ya sabiendo que vamos a dejar el tema ahí de la realidad, So knowing that we're going to leave the topic of reality there, lo único que me queda por agregar the only thing that I could, that is missing from adding, es que este sutra también es profundamente religioso, is that this sutra is also deeply religious. porque dice, ignorancia es la noción que confunde el ser Because it says that ignorance is the notion that confuses the being, que es dichoso, puro, eterno, that is joyful, pure, and eternal, con el no ser, to be the non-self, que es doloroso, sucio y temporal. which is painful, unclean, and temporary. Es propio de una religión It is from a religion decirte que la existencia es sucia, dolorosa to tell you that existence is dirty, painful, y que hay otra a la que vas a poder acceder si sigues sus lineamientos. and that there is another one that you can get to access if you follow their lines. Yo cada vez que pueda voy a recordarles que el yoga nació como religión Every time I can, I will remind you that yoga was born as a y religion, que afortunadamente fue transicionando a un modelo no teísta and fortunately it transitioned towards a non-theistic y model. que afortunadamente Nikki es un modelo ateísta. And fortunately, Nikki, it is atheist, Yeah. atheist model.
al respecto de esta importante persistencia de José en aclarar eso. In regards to this persistence of Jose to clarify this, Vamos a hacer un podcast específico para ello, we're going to do a specific podcast for it, porque es importante clarificarlo. because it is important to clarify it. Muy bien, entonces después de mencionar, porque ni siquiera entender lo que es avidia, After mentioning avidya, because we didn't even get to understand it, en el Sutra 6 on the Sixth Sutra, se denuncia asmita, asmita is enunciated. el sentido de la individualidad, The sense of individuality, del yo, the I, de la personalidad individual, the individual personality, de la identidad individual, the individual identity, del ego. the ego. ¿Ya quedó claro? Is that clear? Podríamos dejarlo ahí, We could leave it there. pero bueno, como pudimos ver en lo último que mencioné del sutra anterior, As we got to see it on what I mentioned lastly in the previous sutra, en ese proceso de confusión in that process of confusion, se genera el que nosotros nos identifiquemos como individuos, there is this process that we get to identify as individuals, desconectándonos de lo que supuestamente es nuestra verdadera naturaleza. detaching from supposedly is our nature. Bueno, ahí hay otra cuestión filosófica So there is another philosophical matter que creo que podemos abordar en otro podcast, that I think we can get to approach in another podcast. porque si no aquí nos van 3 horas en este y la idea es precisar. Because otherwise we would take 3 hours on this podcast and the idea is to make it precise. Anotémoslo para el próximo que tal vez evacuemos hoy. So let's note it for the following if maybe we will take it today. Yo quiero como anotar dos cositas de este sutra. I would like to note 2 things from the sutra. Entonces, nos ha faltado explicar por qué son obstáculos los kleshas. We haven't explained why kleshas are obstacles. Yo lo tengo súper presente que en una clase, hace tiempo, I have it very present that in a class a long time ago, Carlos decía de que a él le parecía importante el sentido de asmita, de identidad. Carlos was mentioning that it was important that we mentioned asmita, the sense of reality, De identidad. of identity, I'm sorry. The Porque sense es of a identity. través del sentido de identidad que podemos interpretar la realidad. Because it is through the sense of identity that we can get to interpret reality. Yo estoy de acuerdo, I agree, pero pues no deja de ser un obstáculo para el objetivo del yoga. but nonetheless, it is still an obstacle for the goal of yoga. Entonces a mí siempre me encanta poner analogías. So I always like to use analogies. Entonces el proceso de yoga sería como que decidimos irnos caminando de aquí a Popayán. So the process of yoga would be that we decided to go from here to Popayán, Caminando, walking, no en carro. not by car. Entonces, Bueno, perdón que te interrumpa, aclarar para los que no son de Colombia, It is good to understand for the people that are not from Colombia, sorry for the interruption, que nosotros estamos en Cali, that we are in Cali, que es la tercera ciudad pues en importancia en Colombia, which is the third city, the third main city in Colombia, y que a unas 2 horas y media en carro de acá and 2 hours and a half from here by car, hay una ciudad que se llama Popayán. there's a city called Popayán. Y entonces, José, Then, bueno, incluso más lejos, nos vamos a ir a Pasto a pie. está en la frontera con Ecuador. so Pasto is another city in Colombia at the border with Ecuador. Entonces el proceso de yoga es como decidir ir a pie a otro pueblo, a otra ciudad muy, muy lejana. So the process of yoga is to go walking to a very far away city. Por eso puse el ejemplo de ir a Pasto, That's why I set the example of going to Pasto, con énfasis en ir a pie. emphasizing on by foot. El proceso es extremadamente largo The process is extremely long, y por eso es que en la narrativa de ellos decía que tomaba más de una vida. and that's why in their narrative they would say that it would take longer than one life to Ahora make. bien, ¿a qué se refieren con obstáculos? Now, what do they mean by obstacles? Nadie está diciendo de que ignorancia y asmita sean malos para tu día a día. Nobody is saying that ignorance and asmita are bad for your daily life. Si tú vas a caminar de tu casa a la tienda, no te va a estorbar para nada. If you're going to walk from your house to the store, it is not going to be bothering you at all. Imagina los obstáculos como cargar una maleta llena de piedras. Imagine the obstacles as
carrying a bag full of stones. De por sí el camino es súper largo de Cali a Pasto. As it is, the path from Cali to Pasto is super long. Imagínate cargar una maleta de piedras durante todo ese camino. Imagine doing it by carrying a bag of stones during the entire path. Otra de las analogías Another analogy es que aunque fueras en carro, is that even though you go by car, lo que hacen los Yoga Sutras es describir cómo es el camino, cómo es la carretera. what the Yoga Sutras do is that they describe how the path is, how the road is. Y te vas a encontrar con peajes, And you get to find different tolls. tolls. Entonces, pues, si no tienes para pagar el peaje, no vas a pasar So if you cannot pay the toll, you cannot pass. y te vas a quedar ahí. And you're going to stay there. Esa sería como la primera anotación. That would be the first note. La otra ya la hicimos, The other one, we already made it. entre lo de que era distinguir la realidad por lo que es y por lo que no es. Between what was to distinguish reality for what it is to what it isn't. Simplemente es como un pequeño repaso It is simply like a summary going back de las diferencias que hubo en el modelo de creencias y de narrativas en la cultura sanatana. on the differences that there were in the narratives of the model of the Sanatana culture. Se empezó a creer que esta realidad tangible no era real, They started to believe that this tangible reality was not real, que había una experiencia más allá de esta vida que era lo que era necesario cultivar y buscar, that there was a farther experience from this life that was necessary to look for, y por lo tanto era un proceso completamente religioso and for the matter, it was a completely or deeply religious process en el que tenías que someterte a la voluntad de Dios para alcanzar eso, in which you had to submit to the God's will in order to support that. que sería el Parabrahman, That would be para Brahman, en el que tu vida simplemente es una manifestación para cumplir el propósito de Dios. in which your life is simply a manifestation to comply with the purpose of God. Luego fue evolucionando a una versión menos teísta Then it started to evolve towards a less theistic version, hacia una no teísta, towards a non-theistic one, en la que simplemente las cosas se daban porque sí, in which things would be given just because, por azar. by chance. Entonces, pues es importante recordar eso a medida que vayamos avanzando en estos sutras, So it's important to remember that in the measure we keep on advancing on these sutras, porque precisamente los kleshas, los obstáculos, because precisely the kleshas, the obstacles, entre ellos asmita y avidya, between them, Asmita and Avidya, son los que nos permiten ver la realidad como es. are the ones that allow us to see reality as it is. Ya cada quien puede interpretar qué es la realidad, Each one can get to interpret what reality is, pero en los modelos menos teístas del yoga y del sankhya, but in the less theistic models of Yoga and Samkhya, y ya más adelante en el budismo, and even farther along in Buddhism, cuando se empieza a negar el Atman, when Atman starts to be denied, ya se explica qué es la realidad, reality, what reality is explained. y es azar. And it is just randomness. No es muy reconfortante, It is not comforting, pero es la explicación que hay. but it is the explanation there is. Muy buena la metáfora, José, muchas gracias. Very good metaphor, Jose, thank you. Clarificador, muy clarificador. Very clarifying. Muy bien, entonces aquí en el proceso de Asmita So in the process of Asmita es donde más claramente se aplica el entendimiento is where the understanding is more clearly applied de cómo desde Avidya on how from Avidya se confunde, it is se confused. identifica la conciencia con su vehículo, que es el cuerpo. The consciousness with its vehicle is confused, is identified with it. O sea, la conciencia identificada en el cuerpo. So consciousness identified on the body. Obviamente el cuerpo no solamente el proceso del cuerpo físico, sino todos sus componentes mentales, psicológicos y emocionales. And obviously the body not only on its physical component, but also on its psychological and emotional and other components. Muy bien. Viene en el Sutra 7 la explicación o la mención de raga, So in the 7th sutra we have the mention or the explanation of raga, el apego a lo placentero. the attachment to what is pleasurable. Aquí hay muchas cosas de qué hablar, Here we have so many things to talk about, pero eso lo hacemos en otros podcasts. but that we do on other podcasts. Porque se pueden tener pareceres distintos. Because there could be different understandings of it. Y todo tiene que ver con el proceso de la aversión, de Dvesha.
And everything has to do with the process of aversion, of dvesha. En esta escuela, todo el tiempo en las clases trabajamos a partir del placer, del disfrute. In this school, all the time, we're working from pleasure, from enjoyment. Y claro, eso es precisamente un proceso o un medio para evitar el dolor y el sufrimiento durante la práctica del yoga. And of course, that is a process in order to overcome the suffering during the practice of yoga. Pero hemos hablado But we have spoken en esas clases in those classes que en algún momento se debe superar también esa búsqueda del placer. that at some point one must also overcome that quest for pleasure. Pero yo considero que eso no debe ser el resultado de un esfuerzo. But I do consider that that should not be the result from an effort. Debe venir como resultado natural de la sadhana, It should come from a natural result of sadhana, cuando ya no haya conflicto, when there is no longer conflict. porque es de la naturaleza de la mente individual Because it is from the individual mind's nature, el proceso conflictivo, the conflictive process, donde quiere y no quiere, where it wants and it doesn't, porque es una forma precisamente de percibirse en el mundo. because it is precisely a way of perceiving in the world. Entonces, pues toca escoger uno de las dos vías para que la mente comience a apaciguarse también. So one has to choose from the two ways so the mind gets to settle Y as pues well. desde la visión del Tantra, And from the Tantra's vision, o por lo menos de las líneas más generales del Tantra, or at least from the most general lines of Tantra, es preferible escoger el camino del placer, it is preferable to choose the path of pleasure, del disfrute, of enjoyment, porque permite superar más fácilmente el conflicto because it allows to overcome conflict with more ease. y pues obviamente las mismas perturbaciones mentales que puede generar, por ejemplo, el dolor físico o la molestia. And obviously the disturbances that can get to appear from, for example, physical pain or discomfort. Pero eso no nos debe distraer But that should not distract us de la importancia que tiene superar raga. from the importance that overcoming raga has. Hay que entender One has to understand que el proceso de raga that the process of raga mueve, inspira, facilita la existencia en esta vida. moves, inspires existence in this life. De hecho, habíamos hablado que los kleshas están presentes en todas las acciones y en la naturaleza de la existencia humana. In fact, we spoke that the kleshas were present in all human actions and all the presence in everything, Incluso de los seres vivos que tienen sistema nervioso. even from all the beings that have a nervous system. Y pues obviamente su función es precisamente darle un sentido a la vida. And obviously, their function is to give meaning to their life. O sea, la vida nos debe generar algún tipo de placer, porque si no, no querríamos vivirla. Life should generate some kind of pleasure because otherwise we would not like to live it. Entonces es un gran distractor. So it is a great distractor. Y aquí anticipo el sutra que tanto le gusta a José. So from here I anticipate the sutra that Jose likes so much. Y él tiene razón, And he's right, porque es súper importante. because it is super important. Y se menciona de forma muy interesante aquí en esta exposición de los Yoga Sutra. And it is mentioned in a very interesting way here in the exposition of the Yoga Sutra. Y es que cuando la persona alcanza un nivel de sabiduría, And it is that when the person reaches a level of wisdom, ya reconoce permanentemente que todo es sufrimiento. it recognizes that everything is suffering. Entonces la permanent. persona en estado de ignorancia, So the person in an ignorant state, o en un estado de ignorancia latente y avanzado, evidente y avanzado, or in an evident and advanced state of ignorance, pues todo el tiempo estará tratando de distraerse en el placer, they will be all the time trying to distract themselves in pleasure, buscando la satisfacción, looking for satisfaction todo el tiempo. all the time. Es una forma de distracción. It's a form of distraction. Y por eso, And that's why, obviamente es un klesha, obviously, it is a klesha, altamente perturbador highly disturbing, y te mantiene desconectado. and it will keep you unplugged. Entonces, el proceso de raga, So the process of raga, que es la búsqueda del placer, de lo que es sabroso, de lo que es gustoso, which is the quest for what is pleasurable, what you enjoy, en algún momento ya el proceso evolutivo espiritual o de conciencia at some point of the evolutionary spiritual or consciousness process,
como aquí le llamamos antropocencia, as we call it here, anthropocene, pues debe ser en algún momento superado. should be overcome at some point. Yo considero que eso sucede de forma natural. I consider that that happens naturally, Y no estoy de acuerdo and I do not agree con que las personas se esfuercen, with people being forced, porque forzarse a evitar el placer, lo placentero, because being forced to avoiding what is pleasurable pues simplemente genera más britis, más ruido mental, más samskaras. will simply create more vrittis, more mental noise, more samskaras. José quiere opinar algo acá. Sí. Apuntar algo. Bueno, respecto al Sutra 2.7, In regards to the 2.7 Sutra, donde nos explica que el apego se origina de las experiencias de felicidad, where it is explained that attachment stems from experiences of happiness, entonces pues tenemos que enlazarlo nuevamente con asmita, well, we have to attach it again with asmita, porque pues asmita, el sentido de identidad, because asmita, the sense of identity, entendiéndola como lo que nos da forma, understanding it as what gives us shape, género, raza, cultura, sexo, gender, race, culture, sex, de alguna manera se vuelve un obstáculo o se reafirma como obstáculo, somehow becomes an obstacle or is reaffirmed as an obstacle, porque siempre te va a hacer pensar o fluctuar en pro de esas cosas. because it is always going to make you think or fluctuate towards those kinds of things. Por eso era importante identificar incluso más anteriormente a asmita, antes del tema de identidad, That's why it was important to even identify before asmita, el tema de avidia, de ignorancia. asmita identity, the topic of avidya, Entonces ignorance. recapitulemos para no enredarnos. So let's go back so we don't get entangled. Avidia sería el proceso de ignorancia Avidya would be the process of ignorance, en el cual olvidamos que somos un proceso inefable. in which we forget that we are an ineffable process, La realidad misma reality itself, expresada de manera individual. expressed in an individual form. Asmita sería cuando precisamente nos quedamos solo en esa identidad, Asmita would be when we precisely stay only in that identity, en esas fluctuaciones de género, raza, sexo. in those fluctuations of gender, race, sex, Y raga o apego o deseo and raga or attachment or desire serían las formas en las que defendemos dicha identidad. would be the ways in which we defend that identity. Y por lo tanto estamos reafirmando la ignorancia, And for the matter, we are reaffirming ignorance. entendiendo ignorancia como cuando olvidamos que somos un proceso inefable. Understanding ignorance as when we forget that we are an ineffable process. Dentro del contexto de la cultura sanatana, From the context of the Sanatana culture, esto se tiene que entender en la rueda del samsara, this has to be understood in the samsara wheel, en la cual los samskaras o impresiones where the samskaras or impressions dan lugar a vritis o fluctuaciones, give place to vrittis or fluctuations, que a su vez dan lugar a kleshas o aflicciones, that at the same time give rise to kleshas or afflictions, y con base a esas aflicciones, and based on those afflictions, a ese deseo, y ya luego vamos a ver que también con base a la aversión, to that desire, and we will also see that based also in aversion. se van generando las acciones, el karma. Actions are generated, karma. Entonces, todo esto para decir All of this to say que karma es la parte en la que podemos atacar, por así decirlo, los kleshas. that karma is the way in which we can, to say it like this, attack the kleshas. Ya habiendo explicado un poco qué era la ignorancia, la identidad, el apego y la aversión, Having explained what was ignorance, identity, attachment, and aversion, podemos entender que como la acción es el resultado de todo ese proceso, we can get to understand that since action is the result of all that process, en la analogía del árbol, in the analogy of the tree, sería encontrar la parte más superficial del árbol, it would be to find the most superficial part of the tree, ni siquiera de la raíz. not even from the root. Entonces serían las hojas. So it would be the leaves. El practicante de yoga The yoga practitioner empezaría como a jalar desde las hojas, would start to pull from the leaves, buscando encontrar la raíz. intending to find the root. Ahora bien, Now, well, por eso me parece importante el proceso que se hace aquí en Iki, that's why I find the process that we do here in Iki very que es important. desde el cuerpo, desde el movimiento, That is from the body, from the movement, porque es la hoja, lo más tangible del árbol.
Because the leaf, the most tangible part of the tree, Listo. and that's it. Dijo, is the leaf. The leaf is the most tangible part of the tree. Dijo, es la hoja, la parte más tangible del árbol. ¿Y yo qué estoy diciendo? So the leaf is the most tangible part of the tree. Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí se me olvidó algo. So here I forgot something. Y es que en Raga está precisamente lo que motiva existencialmente a todos los seres humanos. Here in Raga lies what motivates existentially all of human beings. La búsqueda de la felicidad. The quest for happiness. Todo el mundo se la pasa buscando la felicidad. Everyone is in their quest for happiness. Y de hecho los sistemas políticos del mundo moderno están hechos para eso. And in fact, the political systems of the modern world are made up for it. Pero pues ya hemos explicado que esto es el proceso de Raga, la búsqueda del placer es simplemente una estrategia para superar Dvesha. So then we have seen that Raga, the quest for pleasure, it's simply a way to overcome Dvesha, Que es la aversión al sufrimiento, al dolor. which is aversion to suffering, to pain. Y pues por ahí no va la vaina, And that, well, things don't go through there. porque son las dos caras de una misma moneda. Because they are the two faces of a coin. Y había mencionado antes que aquí hay un proceso que se identifica con el taoísmo. And I have mentioned the process that is identified with Taoism. Lo uno no existe sin lo otro. One thing does not exist with the other. Entonces las personas se la pasan todo el tiempo ondulando entre Raga y Dvesha. So people are all the time fluctuating between Raga and Dvesha. Y Abhinivesha. Claro, pero específicamente en Raga y Dvesha. And Jose says in Abhinidesha, and Carlos says, yeah, but specifically between Raga and Dvesha. Y por lo tanto, And for the matter, esto los mantiene en una experiencia de conciencia muy baja, this keeps them in a very low state of experience, completamente distraídos completely y distracted desconectados and disconnected de procesos de conciencia profundos. from deep processes of Y consciousness. de aquí entonces viene la explicación del Sutra número 8, So here comes the explanation of the 8th sutra, porque la solución a eso because the solution to it está en Dvesha. is in Dvesha. Bueno, realmente comienza en Abhinivesha, Well, truly it begins in Abhinivesha. pero conectemos primero Dvesha. But let's connect with Dvesha first. Dvesha es la aversión al sufrimiento, Dvesha is aversion to suffering, al dolor. to pain. Si las personas logran superar Dvesha, If people get to overcome Dvesha, está solucionado el tema de Raga. the topic of Raga is solved. Ya no necesitan satisfactores They don't need satisfiers porque han logrado superar el sufrimiento. because they have managed to overcome suffering. Y aquí puede venir una interpretación profundísima del tema de yoga, And here could come a very deep interpretation of the yoga topic. porque hemos hablado, y esa es la consideración en esta escuela, Because we have spoken, and this is the consideration in this school, que el primer proceso que uno debe asumir en un camino espiritual that the first process that one should assume in a spiritual process es el de la aceptación, is the one of acceptance, aceptación activa. active acceptance. Y entonces consiste en entrenarse en aceptar, aceptar, aceptar y aceptar. So it is to train in acceptance, acceptance, acceptance. Y por eso hablé previamente del conflicto, And that's why I previously spoke about conflict. porque la mente siempre va a estar fluctuando principalmente entre esos dos aparentes opuestos. Because the mind will always be fluctuating between those two apparent opposites, El placer y el dolor, pleasure and pain, que no son opuestos, that are not truly opposites. simplemente son las dos caras de una misma moneda. They are simply the two faces of the same coin. Entonces, en la aceptación, So in acceptance, bueno, y aquí abro un paréntesis. and here I open a parenthesis. Me encanta cómo lo establece el estoicismo, I love how Stoicism establishes it, porque es muy similar, because it's very similar, y cómo se puede entender desde el taoísmo, and how it can get to be understood from Taoism, que también puede resultar similar, which can only result similar, y cómo es asumido por la psicología moderna and how it is assumed by modern psychology en términos de la aceptación de las cosas como son. in terms of accepting things as they are, Y el entendimiento de que los procesos externos son difícilmente controlables and understanding that the external events are
hardly controllable, y que solamente se puede de alguna forma u otra manejar los procesos internos. and that somehow the only thing you can get to do is somehow manage the inner processes. Y por lo tanto lograr controlar de alguna manera esas fluctuaciones mentales And for the matter to get to control somehow those mental fluctuations y redireccionar el movimiento de la mente and redirect the movement of the mind para poder establecerse de una manera más armoniosa frente a todas las fluctuaciones externas. to get to be established in a more harmonious kind of way in front of the different external fluctuations. En esta escuela lo hacemos a través de los drishtis, In this school, we do it through the drishtis porque implica aprender a configurar la mente para que se adapte a las circunstancias. because it implies to configure the mind for it to get adapted to the Y de circumstances. esta forma entonces se puede aceptar And in this way, you can get to accept de una forma activa in an active way aquello que usualmente de forma corriente what could be seen currently, la mente interpretaría como fuente de sufrimiento or the mind would interpret as the source of suffering, y por lo tanto hace reaccionar a la persona de una manera ignorante, inadecuada. and makes react the person in an ignorant or inadequate way. Que después de la reacción emocional negativa, exagerada, That after emotional reaction that is exaggerated, entonces la persona va a buscar un satisfactor the person is going to look for a satisfier. y entonces se mantiene en un samsara, So they will keep themselves in a en samsara, un círculo vicioso, in a vicious cycle, porque todo el tiempo va a haber elementos externos causantes de dolor. because there will always be external situations or events that will cause pain. La idea es aprender a enseñarle a la mente a manejar la reacción como sufrimiento. The idea is to teach the mind on how to solve it como sufrimiento. Sí, o sea, la idea es que la mente aprenda The idea is that the mind learns a no reaccionar to not react con dolor with pain ni con sufrimiento ante ese dolor, nor with suffering in front of that pain, sino a estar lo más neutral posible. but to be the most neutral Y possible. eso se hace a través de la aceptación. And that is done through acceptance. Pero la aceptación no es un proceso de rendición irracional o inconsciente, But o tonto más bien. But acceptance is not a process of surrender that is foolish or unconscious. No, la aceptación es un proceso de discernimiento, No, acceptance is a process of discernment, de claridad, de entendimiento. of clarity, of understanding. Entonces, Dvesha So dvesha se basa precisamente, no se basa, genera precisamente la necesidad inicial en yoga precisely generates the need in yoga de trabajar la aceptación, of working acceptance, por lo tanto la compasión for the matter, compassion y el desapego. and detachment. Todo el tiempo el desapego de las reacciones internas, All the time, the detachment of the inner reactions, de la forma como entendemos las cosas de manera inadecuada. of the way in which we understand things inadequately. Y eso hace parte precisamente de la avidia, de la ignorancia, And that is precisely part of avidya, ignorance, porque no entendemos las cosas tal cual como son, because we don't understand things as they are, sino que tal cual como hemos sido condicionados para interpretarlas, but as we have been conditioned to interpret them. no solamente por la cultura. Not just because of culture. El condicionamiento es genético, The conditioning is a genetic one. viene de nuestra naturaleza biológica. It comes from our biological nature. Entonces lo que hace el sabio So what the wise person does precisamente es lograr eso. precisely is to achieve that. Pero para eso But in order to do se so, debe reconocer la naturaleza permanentemente dolorosa de la existencia, the permanently painful nature of existence needs to be recognized, de frente, faced, sin miedo. fearless. Por eso en otras tradiciones se habla del desarrollo del guerrero interior, That's why in other traditions they speak about the development of the inner warrior, del guerrero espiritual the spiritual warrior, y otras cosas más. and other stuff. Entonces, para concluir el proceso de Dvesha, So in order to conclude the process of dvesha, es importante enfatizar la necesidad de superar la reacción ante el dolor, it is important to emphasize on overcoming the aversion to pain a partir de encuadrar el proceso mental from channeling the mental process hacia la aceptación towards acceptance y la compasión. and compassion.
Listo, entonces para que nos quede más claro, So in order to have things clearer, entonces vas a visualizar en el ejemplo del árbol so in the example of the tree, you're going to visualize una hoja. a leaf. La hoja estaría hecha por samskaras, impresiones, The leaf would be made up of samskaras, impressions, vritis, fluctuaciones, vrittis, fluctuations, y klesha, aflicciones. and klesha, afflictions. Toda la hojita sería el samsara. The entire leaf would be the samsara. El yogi reconoce que donde empieza la hoja, en el tallo de la hoja, The yogi recognizes that where the leaf starts, the stem of the leaf sería el karma, la acción, would be karma, action, donde él más fácil puede intervenir en ese ciclo where they can easily intervene into that cycle. y que a partir de reconocer el tallo, de ir arrancando el tallo, And from starting to grab, to scratch the stem, puede ir avanzando a arrancar lo que serían el tronco, las ramas y la raíz. they can start to advance and take away what would be the trunk and the branches and the roots. Las partes más superficiales de esa rama serían Abhinivesha, The most superficial branches of that root would be Abhinivesha, y conforme vaya más profundo irían Raga y Dvesha, and in the measure they go deeper, they would be Raga and Dvesha, y las partes más profundas del árbol, la raíz más profunda, and the deepest root of the tree, las que son completamente inconscientes, the ones that are completely unconscious, serían Asmita would be Asmita y Avidya, and Avidya, identidad e ignorancia. identity and ignorance. Ya. Muy bien, de esta forma vamos a dejar para el próximo podcast Like these, we're going to leave for the next podcast la exposición de Abhinivesha, the exposition of Abhinivesha, el miedo a la muerte, the fear of death. que pues es un proceso o un principio del cual hay mucho que hablar. That there is a principle or a process that there's a lot to talk about. Nos vemos en la próxima. See you next time.